Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Una breve referencia nada más al texto de la primera lectura que hoy compartimos en la liturgia de la Eucaristía, ya que nos encontramos en este texto con uno de mis personajes bíblicos del Antiguo Testamento preferidos, y hablo de Elías, del profeta Elías. Elías es capaz de buscar a Dios de todos los modos posibles, y lo hace en este texto de la palabra, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los grandes problemas que está atravesando, aún en medio de esta situación en la cual su vida corre peligro. Y es capaz de encontrar a Dios en lo casi imperceptible. Por eso, qué bueno que a ejemplo de Elías, nosotros también podamos prestar más atención a los signos en los cuales Dios se nos manifiesta, Dios se nos muestra. Tenemos que prestar atención para encontrar al Señor. Jesús sabe de estas cosas, sabe de esto como el profeta Elías. Por eso se queda en la orilla para orar a solas, para encontrarse con su Padre a solas. No es solamente la necesidad de hablar con su Padre, es también la necesidad de darnos a nosotros el ejemplo. Necesitamos seguir este ejemplo de Jesús y tener también nuestros tiempos de sosiego en medio de tanta prisa que nos impone el mundo de hoy. Jesús nos enseña eso. En algún momento la soledad se nos impone como una necesidad de encuentro profundo con Él. Jesús se encuentra con su Padre en la oración para poder después salir al encuentro de los hermanos y llevar la paz. Tranquilícense, no teman. Y es que Jesús da lo que ha encontrado en la soledad y en la oración. La escena siguiente es muy gráfica. Pedro, encontrándose con Jesús en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, y recurriendo a Jesús diciéndole: «Sálvame». A la luz de esta escena, será bueno preguntarnos: ¿no será que nosotros solamente recurrimos a Dios cuando el agua nos llega al cuello? Es decir, cuando ya estamos desesperados, cuando ya parece que no hay otra salida. ¿O será que, como Jesús, vamos al encuentro del Señor en cada oportunidad que tenemos? Qué bueno que este texto que compartimos en este fin de semana, así como contemplamos la relación de Jesús con su Padre y con los hermanos, nos ayuda a nosotros a reflexionar
sobre nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Y por supuesto, a profundizarla desde la fe. Vamos a pedirle esta gracia especialmente al Señor y le pedimos su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.